desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación una carta no firmada por los ministros, sino por otro funcionario, da respuesta al documento que había enviado días atrás la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, para que en la Suprema explicaran por qué no respetan la Constitución en esta situación de los salarios, por qué no ganan menos que el presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue una carta lamentable porque siguen defendiendo pues sus salarios machuchones. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió con contundencia en la mañanera. Échele, David. Buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, presidente, insistir en ese tema de la reforma al Poder Judicial. Cuando su administración presentó esta propuesta de reforma electoral, dos personas que perfilaron esta propuesta de reforma, se encontró Pablo Gómez y también Horacio Duarte. Preguntarle si ya sabe quién o quiénes están perfilando esta propuesta de reforma al Poder Judicial. Preguntarle si estará participando la ministra Olga Sánchez Cordero, quien bueno, sabe cómo es el movimiento en la Suprema Corte. Y también preguntarle si ya tiene alguna idea de cómo debe ser el texto de la propuesta de reforma al artículo 127 para que quede claro que ningún funcionario público tiene que tener una remuneración por su trabajo como servidor público superior a la del jefe del Ejecutivo. Esos dos temas primero, presidente. Sí, hay que cerrar todas las posibles salidas, ¿no? O los escapes, ¿no? A lo que ya es de por sí muy claro. El hecho que la Constitución diga que nadie debe ganar más que el presidente es suficientemente claro. Bueno, y hay un momento en que el presidente Andrés Manuel López Obrador precisamente habla de una respuesta leguleya, de los leguleyos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Insisto, contundencia por parte del presidente. Sobre la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ayer le estaba diciendo que no se pueden bajar los salarios. Le recordaron que los sueldos ya acordaron disminuirlos en el 2019 y bueno, le responden que basados en el artículo 123, pues no se pueden hacer diferencias en los sueldos y tampoco que un poder puede subyugar a otro, ¿no? ¿Qué opina al respecto? Pues que era de esperarse una respuesta así, leguleya, porque es muy clara el artículo 127 de la Constitución. ¿Por qué no lo pones otra vez? Y lo están violando los ministros de la Corte. Bueno, pues ahí están las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, y para hablar de este y otros temas, saludo al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y de los periódicos del Grupo Cantón, director fundador de su espacio en YouTube, Los Datos Duros, y orgullosamente miembro de esta familia sin censura. Más evidente que nunca esta confrontación entre los ministros y el Poder Ejecutivo, y los ministros aferrados a sus salarios, a defender sus privilegios. Mi querido Ricardo, te abrazo. Así es, querido Vicente, público memorioso, abrazo fuerte de regreso. Y ayer, como bien dices, la Suprema Corte, dando tumbos de torpeza y de impericia, hay que decirlo, intenta responder por qué los ministros y ministras ganan más que el presidente de la República, y hoy el presidente es cuestionado por este empleado, por cierto, de la Organización Editorial Mexicana. Él dice orgullosamente, bueno, ahorita vamos a hablar sobre ese tema, pero
es sobre la respuesta que ofrece la Corte. A mí me llama la atención este personaje, Rafael Coello Cetina, es el que firma, es el secretario general de acuerdos de la Suprema Corte, pero tiene 14 años enquistado ahí. Desde 2009 es el secretario de acuerdos de la Corte. Eso no habla absolutamente de democracia, para nada. Es decir, ya lleva prácticamente el sexenio de Peña Nieto y el sexenio que va corriendo el presidente López Obrador en el mismo cargo. Demócratas no son. El primer mandatario no se anda por las ramas, usted ya lo conoce, es categórico. Era de esperarse una respuesta así de débil, de leguleya, porque el artículo 127 es muy claro y dice bien el presidente, lo están violando y va más allá porque recuerda, enumerándolos, varios de los 40 excesos del Poder Judicial, como el sueldo de los ministros, que es mayor, mucho mayor que del presidente de la República, prácticamente 300,000 pesos, libres de polvo y paja, 297,000 pesos mensuales. Y bueno, pues le advierte a la Corte que ofrece una iniciativa de reforma a la Constitución para quitar todo eso, porque es un abuso, es un exceso, francamente, y no se equivoca. Y fíjese cómo son las cosas. Este tendencioso reportero que le hizo la pregunta trabaja en El Sol de México, y él dice orgullosamente, a mí me da mucha risa eso, porque me parece vulgar. Mire, uno puede trabajar a final de cuentas donde encuentre chamba o donde le pegue a uno su regalada gana, pero antes de subirse, Vicente, a su tabiquito de superioridad moral, los hipócritas que se las dan de críticos del poder deberían de darse cuenta para quién demonios están trabajando antes de señalar con dedo flamígero y antes de dárselas de puros, deberían investigar quién les paga la nómina. Y todo eso se lo digo porque este corresponsal del Sol de México no va a hacer preguntas con sustrato ni de fondo, para nada. La realidad es que este tipo, que me dicen mis fuentes en esos bajos mundos del periodismo corporativo, se llama Rafael Ramírez, va a Palacio Nacional, ya tiene tiempo, a confrontar al presidente con el recóndito anhelo de que los improbables fanáticos de la derecha digan, ¿ya viste? Se trata de un periodista valiente y arrojado, tal como ha tuiteado ese burdo del Universal, Mario Maldonado. Pero, ¿qué, Vicente, qué va a ser arrojado este fulano? Si ya te digo, trabaja en El Sol de México, El Sol de México, que toda su vida ha sido un pasquín de la derecha, y de la derecha priista. Un pasquín que, dicho sea de paso, hasta antes de la llegada de López Obrador a la presidencia, se encargaba de mamar sabroso de la ubre del erario. Ay, ya, reporteros de opereta, déjense de tarugadas, en serio, no sean ridículos. Antes de darse aires de pureza y de soplarse la cara con el abanico de la honestidad periodística, infórmense quiénes son sus jefes. Ahora resulta que Mario Vázquez Raña era un tipo honesto y que su viuda Paquita Ramos, que se ha quedado a cargo de los 37 pasquines de la OEM y que no sabe un cacahuate de periodismo, son moralmente superiores al presidente. Nada de eso. Pero fíjate, Vicente, que aquí lo verdaderamente interesante es la respuesta clara y contundente que ha dado el presidente a la Suprema Corte. Es necesario que el pueblo elija a los jueces y magistrados. ¿Por qué no? Ahora resulta que el Poder Judicial se va a saltar las reglas de la democracia. No, ya no. Definitivamente hay que tomar como ejemplo esa época en que, como bien dice el presidente, los magistrados eran elegidos. Estamos hablando de la época de Juárez, de Lerdo, de Ignacio Manuel Altamirano, de Ignacio Ramírez, y yo estoy seguro de que, como dice López Obrador, la gente apoyará. ¿Por qué no hacer una evaluación? ¿Por qué, por qué ellos han de ser diferentes
al resto de los poderes. No pueden ser diferentes a los poderes de la Unión. Tiene que haber democracia en todos lados. De ahí que las preguntas que lanza el presidente me parezcan sumamente pertinentes. ¿Qué han hecho estos fulanos? ¿Qué hicieron cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa? ¿Hicieron algo? Se pregunta el presidente cuando el accidente de la guardería ABC. No hicieron nada. Bueno, dice sí, hicieron algo cuando imperaba el narcoestado en la época de García Luna. Sí, usted sabe qué hicieron, liberaron las cuentas de la esposa de García Luna. Y tiene razón el presidente Vicente, porque sí, si esta gente gana 600,000 pesos mensuales, pues le va a costar trabajo actuar con rectitud, porque dicen, ¿para qué me meto en broncas si tenemos todo perfectamente bien cubierto? No gastamos dinero de nosotros, sino dinero del erario. Tenemos prácticamente una guardia pretoriana, podemos chupar, comer opíparamente y no hay ninguna bronca. Que paguen estos descobijados, como nos dicen, al pueblo de México. Y estos sujetos, la verdad es que todo lo que está bien lo han dañado, y lo que está mal lo han empeorado. Todo lo cambian, todo lo modifican, todo lo perjudican. Están haciéndole, Vicente, estragos a la democracia. Oye, solté la carcajada cuando leí a Mario Maldonado. Se coló un periodista verdadero a la conferencia para preguntarle al presidente. Digo yo, qué forma de estos asquerosos, la verdad, con mucho respeto, lo dijo, si existe tal cosa, eso de con mucho respeto. Oye, mi querido Ricardo, y en estos momentos, déjame decirte que andan muy alebrestados en la oposición, porque cumplió Santiago Krill y fue el primero en registrarse como aspirante a ser candidato opositor por la presidencia de la República en el 2024, y se registró en la sede del PAN, y hace unos minutos también Xóchitl Gálvez. La pregunta es, si Xóchitl Gálvez es la candidata de la mafia del poder, como la tildó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿será que Santiago Krill se le está saliendo del redil a Claudio X González y se le va a poner al tú por tú? Yo lo dudo mucho, a mí se me hace que es estrategia, porque pues Santiago Krill tiene su colita bastante larga, que le pisen, y no se puede arriesgar a que lo destapen, que le jalen la cobija en plena contienda, ¿no? Sí, definitivamente yo estoy contigo. Esto me parece una estrategia bien cantada, por supuesto burda. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, bueno, si del lado de la transformación hay varias corcholatas, está Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López Hernández, Gerardo Fernández Noroña, Monreal, el Güero Velasco, pues hay varias posibilidades, ni modo que aquí vayamos a impulsar a una sola, y eso es lo que van a hacer en el fondo. Sin embargo, quieren dar pues la impresión de que va a haber igualdad, de que va a haber equidad, de que va a haber transparencia, pero esto está más que cantado. Xóchitl Gálvez es a la que están apoyando, Santiago Krill pues ya no figuró, le va a pasar exactamente lo que a Lili Téllez. Es un personaje que, como bien dices, tiene una cola peluda de corruptelas, y bueno, pues no se va a arriesgar a desafiar al sumo poder conservador en el que se ha convertido el dueño de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el hijo, el junior, el sexagenario voluptuoso de Claudio X González. Y bueno, pues vamos a ver toda esta suerte de numeritos, de shows mediáticos, donde le quieren dar la impresión a la gente de que las cosas están reñidas en la oposición, pero usted sabe perfectamente que no es de esa manera, que no hay posibilidades de que Xóchitl Gálvez vaya a ganar pues ni una rifa, ni una tómbola, no se va a ganar absolutamente nada, sino lo que ya tiene bien ganado, que es el repudio, e incluso yo diría más que el repudio, la indiferencia del pueblo de México, porque acá le conoce usted perfectamente bien, y le conoce muy bien porque haya dado shows mediáticos, pero hay más fondo. Es una mujer que durante su gestión
en la Miguel Hidalgo cometió cualquier cantidad de corruptelas, pero ¿usted cree que vaya a ganar votos en los estados de la República Mexicana? En absoluto. Es un personaje que está inflado, es un Zeppelin que se les va a volar por allá y definitivamente no hay posibilidades. Más allá de que todos los días, desde hace prácticamente semana y media, estén tratando de inflar, de construir una narrativa alrededor de ella, lo cierto es que no les va a alcanzar. Las elecciones no se ganan en Twitter, no se ganan en Facebook, sobre todo en Twitter, que es donde le están dando muchísimo vuelo, más allá de que le den una instrucción a Excelsior, una instrucción a Letras Libres y sus canchanchanes, a Krause, a Aguilar Camín, que también el presidente López Obrador les ha puesto tremenda cagotiza hoy día, los trata como lo que son, unos mediocres, pero no le va a alcanzar a Xóchitl Gálvez. Están tratando de hacer este registro ahí como de relleno, de repertorio. Ahí viene otro aspirante porque los demás ya se bajaron, ya están acusando ahí que hubo mano negra y pues definitivamente hubo ahí la mano y es la mano de Claudio X González, un personaje que le ha entrado a todo con tal de desacreditar al gobierno actual y que siempre lo ha hecho, por cierto, le ha entrado al disque periodismo, porque van de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, va nutriendo Aristegui Noticias, Animal Político, A Proceso, a todos estos pasquines miserables, y le ha entrado también a la política, y bueno, ha reunido a sus amigos Gustavo de Hoyos, Agustín Coppel, Alejandro Ramírez, Germán Larrea, para que le metan dinero a este nuevo intento de desbarrancar a la candidata o al candidato de izquierda, pero no van a pasar, no van a prosperar, querido Vicente. Así es. Oye, Ricardo, y antes de que te vayas, porque aquí vienen a continuación Paco Cruz y Jaime Hernández, pero para que dejes la víbora chillando desde ya, ¿cómo ves a Alito Moreno? El que hablaba, perdón, si hay niños, cuidado, tápenle los oídos, de verguizas brutales. Sí, no lo digo yo, lo decía Alito Moreno al ser exhibido por Laida Sansores en el martes del Jaguar. Ahora resulta que ese valiente Alito de las verguizas brutales y de esas cosas sale a lloriquear públicamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por ser tan malo y estar provocando el desmoronamiento del PRI. Fíjate que las benditas y malditas redes sociales son cabronas y anda circulando esta recapitulación de Alito Moreno porque hay que hablar del PRI, porque el PRI está como está, y no es que yo quiera un gran PRI otra vez, pero el PRI está como está por culpa de Alito Moreno. Por cierto, Alito Moreno también ha acusado al presidente Andrés Manuel López Obrador de misógino, de machista, por decir que Xóchitl Gálvez es la elegida de la oligarquía, la candidata de la mafia del poder, la elegida por Claudio X González. ¿Con qué cara Alito Moreno habla de misoginia, de machismo? Lo digo porque vamos a recordar algunas cositas que le destapó la gobernadora de Campeche, Laida Sansores. Este es el Alito Moreno que anda culpando al presidente de sus penas, de sus miserias. Escuche. Su mamá en la primera plana es una puta. A mí me vale verga eso. Aquí vale verga lo que diga. Chingue su madre. Te lo juro. Ya te lo dije. Yo porque no he querido ser un hijo de la chingada. Te pone un madrazo. ¿Qué quiere que le sube una madre? Te pone un putazo rosado a Mijangos. ¿Cómo no vas y le pones? Eso es una prostituta. Y vas a ver tú si vuelves a sacar algo. Todas fotos a Huguito y la puta madre y a sus máquinas. No una verguiza. No pasa nada. Papito Tai, así te van a decir nada más. No aguantan. Yo no soy periodista, pero soy político. Y sé qué es lo que más duele. Como cuando me dice un cabrón que me pega. Agarré y dije, ¿cuánto nacos esta madre? 50,000 pesos. Dije, tómale mándale un cabrón que salude a su esposa. Hola señora, así te ves.
Se la están cogiendo. Y yo no me merezco eso, ni mi familia. Entonces, ya lo sabes. Entonces tú tu negocio y tú escribes lo que te dé tu chingada gana. De rodillas, vienen aquí. Y aquí lo vemos. Mira, te voy a decir dónde lloraría. Por ponerte un ejemplo, yo soy brother de los dueños de Proceso, todos esos son mis brothers. Rafael Carbón, Antonio Navarro, aquí en otro Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, todos esos son mis brothers. Y yo le puedo decir a Navarro, rájale la madre de tal hijo, tú un vergazo. Me hace decir que Reforma no es un periódico importante, Reforma. Pero ¿cuántos periódicos hay? ¿Cuántos se leen? TV Azteca, la pinche televisor. Tenés vergazos, o sea, te la pongo más fácil. 2 vergazos a lo que duele, se acabó el desmadre. Tampoco aguanta. Pues creo que el que no aguanta el calor es él, mi querido Ricardo Sevilla. Y como están en el Frente Amplio opositor, el PAN Marco Cortés, lo que queda del PRD, del tragabalas, del muy chucho de Zambrano, en alianza, ahora que gritan misoginia, machismo contra Xóchitl Gálvez, ¿tú los escuchaste algún día decir que esto es repudiable de Alito Moreno? La misoginia con la que se expresaba, recuerdo que decía de lo de las verguizas brutales, que a los periodistas no se les mata a balazos, sino de hambre. Los brothers de Alito, tú has escuchado a Ciro Gómez Leiva, a Joaquín López Dóriga, a Carlos Marín decir, este güey es un misógino, un machista, así como hoy le dan vuelo a que Xóchitl Gálvez se diga blanco del machismo y la misoginia de la 4T. Este es Alito Moreno, no lo digo yo, no lo dice Sin Censura, no lo dice Paco Cruz, no lo dice Jaime Hernández, no lo dice Ricardo Sevilla, solito, decía mi nana que en paz descanse, el pez por la boca muere, apá. Mi querido Ricardo, para cerrar tus comentarios. Sí, bueno, este sujeto debe entender que es un vulgar mezquino y que ha exhibido, sin saber que lo estaban grabando, pues a sus brothers. Jamás van a decir nada porque son esos, son sus hermanos de piquete de ombligo, y bueno, sobre todo porque ya se ve que los tiene bien chayoteados, o los tenía bien chayoteados, quién sabe ahora, porque van a querer desmarcarse, pero no han dicho absolutamente nada de las expresiones de este personaje. Al contrario, dicen de tu servidor, dicen de Sósimo Camacho. Si nos metemos con alguno de sus brothers, ahí sí vienen en desbandada, Raimundo Rivapalacio, Carlos Marín, toda esta gente a tratar de desacreditarnos. Nosotros no nos morimos de hambre, nosotros no pedimos ahí de rodillas absolutamente nada, y mucho menos a un ser tan abyecto como este personaje miserable. No para nada. Ahora mal, Xóchitl Gálvez debería entender también, y me parece que no lo entiende, que hay seres humanos que son completamente estúpidos y que no importa su sexo, que el hecho de que tenga ciertas características retrógradas no tiene que ver con que seas hombre o con que seas mujer. Este caballito de batalla del falso feminismo y de la violencia de género, eso es algo muy sobado, y la realidad es que hay personas que son completamente imbéciles, que no tienen idea de lo que está sucediendo a su alrededor ni en el entorno, y ese es el caso de Xóchitl Gálvez. No hay violencia de género, simple y sencillamente son sus características. ¿O qué va a decir la gente si se pregunta, a ver, ¿por qué Xóchitl Gálvez aceptó cargar con la derrota que inminentemente tendrán en 2024? Alguien en su sano juicio hubiera dicho que no, pero eso comprueba que una mujer que se viste de botarga y que hace payasadas y que no tiene un argumento coherente y que no tiene una idea consolidada de la política, pues va a aceptar cargar con lo que será irremediablemente una derrota, y una derrota oprobiosa. ¿La va a cargar Claudio X González? No, él va a culpar a esta señora que es distraída. Entonces va a salir y va a decir, no, yo no soy un polichinela, yo no soy un títere, yo no soy una marioneta. La verdad es que sí lo es, y es algo peor, es una botarga. Se puede meter cualquier persona adentro de esa botarga y conducirla a donde le dé su regalada gana.
¿Por qué? Porque Xóchitl Gálvez no tiene ideas y no tiene ideas propias. Todo esta narrativa que ella está actuando frente a cámaras es un guión, es un libreto perfectamente establecido por los creativos, entre comillas, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que ya sabemos que andará dilapidando alrededor de 3 millones de pesos por investigación. Entonces, imagínate nada más cuánto dinero le están metiendo a Xóchitl Gálvez, y es un dinero que se va por el caño fétido, y hay que estar muy atentos de dónde viene ese dinero, porque no vaya a ser que esté dando dinero ahí a Agustín Coppel. Ya se está informando que sí, pero habrá que ver si no es desvío ahí, si no tiene algún tema, porque en 2018 daba dinero de la fundación de una asociación civil. Entonces, eso sí, tiene mucho peso. Va a perder Xóchitl Gálvez, por más que la inflen, por más que tengan esperanzas en ella, no hay posibilidad alguna de que ella pueda triunfar prácticamente en nada. Mi querido Ricardo Sevilla, cerremos invitando a la audiencia diferente e inteligente de Sin Censura a tus trincheras. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Sígueme usted, por favor, en mis redes sociales. Necesitamos esa fuerza para continuar en esta cruzada periodística. No somos como los periodistas de veras de los que habla Mario Maldonado. Somos diferentes, somos distintos. Sígame, por favor, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, en los diarios del Grupo Cantón. Sígame, por favor, en Paralelo 24, en Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en la familia Sin Censura, de donde somos orgullosamente miembros. Va un fuerte abrazo, querido Vicente. Saludos a Paco Cruz y a Jaime Hernández. Yo también te mando un abrazo, querido Ricardo Sevilla, hablando con nosotros Sin Censura. A ver,